Buenos días amigos de YouTube. En este momento voy a hablarles sobre un tema muy importante para la gerencia académica, que es el hecho de la posmodernidad y la modernidad, enfatizado en la juventud y la educación superior. Entonces, empecemos a comprender de qué trata ese tránsito entre posmodernidad y modernidad. Entendemos por modernidad como un movimiento que se generó alrededor de los años 50 y cuyo fundamento es que la razón es la que dirige el movimiento, el pensamiento y las cuestiones que se realizaban en ese entonces. Se tenía una idea de progreso por medio de esta razón. Se creía la gente de ese tiempo con la capacidad de conocer el mundo exactamente como es, de poderlo registrar, de poderlo conocer, de poderlo manejar, manejar la naturaleza, manejar los recursos. Y bueno, desde esa perspectiva se desarrollaba el contexto educativo de ese tiempo. Y el contexto educativo tenía que responder a ese requerimiento, al requerimiento de la razón, de cómo encontrar el conocimiento, el registro del conocimiento, la enseñanza exacta del conocimiento, las ideas universales y bueno, la tendencia a la exactitud, a la universalidad. Y bueno, también podemos hablar del individuo. El individuo en ese momento era una persona fácilmente definida, fácilmente registrada, sus responsabilidades eran exactas, el cumplimiento, la teoría de Taylor, ¿sí? En cuanto a las empresas, en cuanto a la administración. Y bueno, en cuanto a la política de ese tiempo era una política muy definida, los patrones, la tendencia del Estado, las organizaciones, las instituciones eran claramente definidas. En cuanto al campo cultural, también era un campo muy definido por lo característico de cada sitio. Lo característico era la esencia de cada lugar. Existían esencias en diferentes lugares, varias culturas definidas. Bueno, en cuanto a la población, entendemos que para los mediados del siglo XX la población mundial estaba entre los 3.000 millones de personas. Las ciudades no excedían los 2 millones de personas. Las megalópolis hasta ahora se estaban formando. Y ese contexto es el que nos permite entender lo que era el modernismo. Y bueno, ¿en qué enfatiza el tránsito modernismo por modernismo? Existieron varios cambios. Empecemos a enumerar, por ejemplo, la población. La población ya no estamos hablando de 3.000 millones de personas, sino de 6.000 millones de personas en menos de 50 años. Una duplicación poblacional, un consumo mayor. Si hablamos solamente de población. ¿Qué ocurre con la tecnología? La tecnología creció exponencialmente, así como creció la población. Y bueno, el uso de esas tecnologías por la población genera cambios que se multiplican exponencialmente. Ya tenemos ciudades de 7 millones de personas, Tokio 30 millones de personas. No es lo mismo que una ciudad de 2 millones de personas. Su planificación ya tiene cierto rigor, cierta diferencia. Y eso es muy importante, que dejemos congelado ese dato poblacional, porque no solamente ese fue el único cambio que existió, también la aparición de nuevas tecnologías, iniciar el uso del Internet, y todo eso, toda esa explosión demográfica y esa explosión tecnológica lleva a un cambio cultural. Ya no podemos definir la cultura como se hacía en los años 50, decir aquello es tal, la característica de aquello es esto y la de allí es aquello, sino que ya las fronteras culturales ya se rompen, ya es difícil definir una cultura. Ya existen etnias, diferencias, grupos, eh, grupos, bueno, en fin, la cultura es el rasgo importante que dibuja la tendencia de los dos cambios anteriormente mencionados. Y bueno, si cambia la cultura, la política también cambia. La política ya no está tan definida, ya la política, claro, la política es un poco más estable, tiende un poco más a la estabilidad. El fin de la política es crear la unidad, pero entonces la política ha tenido algunos cambios debido a esa explosión potente.
produce cambios políticos. Ya la tendencia conservadora y tradicional ya no se puede dualizar, ya no se puede hablar de dos cosas solamente, ya existe una multipolítica o una micropolítica, como lo diría Aguiles de Deleuze en los años 50, años 60, que la tendencia iba hacia una micropolítica. El ser humano ya toma decisiones individualmente y tiene las herramientas de cómo hacerlo, y ya estamos hablando de un número considerable de personas. Y bueno, ya explicando la política, podemos hablar del pensamiento. El pensamiento también cambia. Ya no podemos controlar por medio de ese pensamiento racionalista, por esa ilustración que dominó nuestro tiempo, ese progreso que se creyó alcanzar o conseguir. Ya la cuestión ya tiende un poco hacia un pensamiento de diferencia, un pensamiento de diversidad. Ya no podemos unificar las cosas. Si cierta entidad intenta comprender la realidad universalmente, esa realidad ya no es universal, ya tiene diferencias, ya tiene especializaciones, y por tanto ese método de pensamiento se ve caducado debido a los cambios sociales y políticos. Bueno, ¿y qué le sucede a la universidad o a la educación superior? La educación superior no es ajena a este problema. Este problema afecta de manera sustancial a la idea que existía de universidad, de conocimiento, la sociedad de conocimiento tan altamente nombrada por los progresistas de los años 50. Ya el conocimiento, por decirlo así, se consume, es instantáneo. Ahorita, en este momento, con la internet, si se genera un conocimiento, se consume instantáneamente y no tiene la universalidad que tenía en los años 50. Como decía el autor Ren Koolhaas, arquitecto y comunicador social, antiguamente se construían pirámides para que duraran toda la vida. Ahorita se construyen edificios que pueden durar 30 años, 20 años, 10 minutos, de acuerdo al evento. Lo mismo ocurre con el pensamiento de la universidad. Antiguamente se creaban ideas para toda la vida, las ideas de Platón todavía son vigentes. Ahorita el pensamiento se volvió una marca, un instante, algo que se consume en el momento. De ahí la sociedad del consumismo. La sociedad del consumismo no es solamente porque se consumen cosas materiales, sino todas las cosas que no son tangibles. El pensamiento también se consumen instantáneamente. La cultura también se consume de esa manera. Se consume instantáneamente. Antes las ideas duraban 1000 años, 500 años. Ahorita el consumo de ideas por parte de la juventud, y mire que aquí ya empezamos a enumerar la juventud, el consumo es a otra escala, a otra dimensión y a otra velocidad. Bueno, ¿qué ocurre con la juventud en ese tránsito del modernismo al posmodernismo? Pues la juventud ya es parte activa de ese posmodernismo. Cabe resaltar que el ente o la parte poblacional que resaltaba en los años 50 era el hombre superior de edad de los 40 años, entre 40 y 60 años. Ese era el hombre determinante. Ahorita con las nuevas tecnologías, la gente que está siendo determinante ya oscila entre los 20, 15 y 30 años. Ya la juventud la que toma las riendas de las direcciones de los cambios sociales. Ya no son las ideas del hombre medio de 50 años el que toma las decisiones, sino las microideas de personas de 15 años a 30 años que consumen la información, las que determinan la sociedad de este tiempo. Y bueno, vamos a definir la juventud posmoderna. La juventud posmoderna es variada, es diversa, no se puede unificar. Cualquier idea de unificación de la juventud es obsoleta y es ridícula en este momento. La diversidad de comunicación, la diversidad de expresión, la diversidad musical es un ente importante. Claro que la juventud de ahora se ve afectada por los sistemas educativos, no hay que decir, no hay que descartar eso. También los sistemas políticos intentan crear cierto control a esa multiculturalidad que posee la juventud. Entonces existen esas dos fuerzas que afectan la juventud. La juventud es múltiple,
Pero entonces también las ideas del modernismo no se han acabado del todo. Son ideas de unidad de sujeto, unidad de pensamiento, que la juventud de cierta manera las hereda y que de cierta manera se generan unas tendencias o unas marcas. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, la marca de la música latina es intensamente definida y es muy definida y no permite aparecer ciertos rasgos musicales que pueden ser instantáneos. Entonces, del todo no podemos decir que es instantánea esta juventud. Esta juventud tiene ciertos rasgos instantáneos debido a la tecnología y a los cambios poblacionales y culturales, pero también posee ciertos rasgos de modernismo que no podemos descartar. Y bueno, ¿qué ocurre con la universidad del siglo XXI, con la educación superior? Pues la educación superior no es ajena a este contexto. La educación superior posee principios modernos, pero entonces posee la afectación multicultural postmoderna. Y la juventud es parte activa de esta universidad. La cantidad de jóvenes, la diferencia de jóvenes. En una universidad puede estar presente gente del mismo lugar o de diferentes lugares de otra parte del mundo. La influencia puede ser del otro lado del continente y no hay ningún problema debido a las redes de comunicación. Muy diferente a la universidad de antaño, que la universidad de antaño era regional, era local. Y bueno, la educación superior está en ese dilema, en si cómo conservar esos fundamentos, o un intento en conservar esos fundamentos, pero a la vez tratar de absorber, por decirlo así, esa potencia multicultural, esa fuerza social que ha venido actuando en los últimos tiempos. Y bueno, yo pienso que el papel o el rol de un líder educativo o de la universidad como líder educativa es potenciar esa cultura, esa multicultura. Me parece un poco obsoleto que la universidad desee recuperar los valores modernos, porque el modernismo tuvo su tiempo y tuvo sus factores, y esos factores en este momento ya no están. Entiendo que hay unos principios que forman la humanidad y que forman la civilización, pero la universidad no puede caer en su sola labor de control. La universidad debe crear la potencia. Y bueno, en este momento voy a citar una parte importante que me parece chévere enfatizarla. Es la idea de calco y la idea de mapa de Gilles Deleuze en su libro Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia. Es muy importante entender estas dos cosas, porque estas dos cosas son las que realizan una lectura aceptable a ese cambio que se ha venido efectuando. Voy a definir calco según Gilles Deleuze y voy a definir mapa. En primer lugar, un calco es un registro de cierta información que tiene una característica muy importante, que es el recuerdo, y de esa manera se forma el conocimiento. Esa es una idea muy posible en contextualizar a los valores modernos de los años 50. Voy a dar un ejemplo. Hay un principio, ¿sí? El principio de la razón, ¿sí? Entonces, todo lo que se vaya a realizar y todo lo que la experiencia actúe en ese ente tiene que estar enfatizado de acuerdo a la razón. Eso es un calco. Un calco es un recuerdo, una asimilación de la experiencia por medio de un principio definido, un recuerdo. ¿A qué va el concepto de mapa? El concepto de mapa me parece a mí muy innovador, muy diferente a los conceptos que han existido de la manera de adquirir conocimiento. El concepto de mapa nos dice que cualquier punto o cualquier idea puede ser conectada con cualquier otra. Entonces, al poder ser conectado cualquier cosa con cualquier cosa, el valor del recuerdo queda reducido, ¿sí? Ya no existe el mismo recuerdo o esa misma tendencia a recordar los principios, sino que ahora existen otras facultades. Por ejemplo, Gilles Deleuze nombra muy bien la facultad del olvido y la facultad del azar seguida de ese olvido. ¿Por qué es muy importante esto?
Voy a contextualizar muy bien esta idea de mapa en lo que sucede ahora en el mundo postmoderno. Lo que sucede ahora es que la Internet nos ofrece una información. Esa información se asimila. Pero entonces seguidamente sigue el azar, la diversidad de información, la diversidad de factores son azarosas, no tienen un orden preestablecido. Y ese azar o esa instantaneidad de las ideas son las que crean una facultad de olvido. Entonces lo que estamos observando en este momento en el siglo XXI es que hay una facultad de olvido debido a los cambios culturales que la universidad no puede negar. Hay una facultad de olvido y una facultad de azar, valores que en los años 50 eran imposibles de adquirirlos por una universidad. Los valores adquiridos han sido siempre del recuerdo, de la creación del conocimiento. Ahora hay otros valores que son la creación del pensamiento. Y el pensamiento se adquiere solamente por el olvido, la facultad de olvido y la facultad del azar. Esas facultades potencian la información y son las que ayudan a que esa información nos aproxime a la creación, a la creatividad. Y es algo que la universidad ha venido viviendo, pero que creo personalmente que no ha tenido como principio definido. El principio definido de la universidad sigue siendo el recuerdo, pero es importante entender que ese principio ha venido cambiando y ahora los principios creativos, la creatividad, la innovación, la velocidad de la innovación es un claro marco de que la facultad de olvido y la facultad de enlazar están actuando en nuestra sociedad y no podemos darle la espalda. La sociedad debe potencializar esas facultades, llevar la creación a su más alto poder. No podemos tratar de regresar otra vez a los años 50, rescatar los principios y tratar de hacer una sociedad como la de los 50, porque ya no estamos en los 50. La población, la cultura, las comunicaciones van a seguir tienen su vida propia. No podemos asegurar que esto sea un progreso. Eh, Pienso que la idea progresista ya quedó obsoleta. Las nuevas tecnologías no son un progreso de los años 50, sino una diferencia de los años 50. La facultad de olvido y la facultad de azar crean esas diferencias, permiten esas creaciones, pero de ninguna manera son un progreso. El progreso se ve limitado por una idea de recuerdo. Entonces pienso que la universidad del siglo XXI debería tender a esa potencialización, no a la negación de estos cambios que están ocurriendo. Y la juventud creo que son una parte importante para esa potencialización. Hay que aprovechar la potencia que nos ofrece este nuevo siglo, aprovecharla para llevar al máximo la creación, facultad del ser humano que ahorita se está viendo muy potencializada. Entonces, bueno, ese es mi discurso sobre el tema postmodernismo, modernismo, qué le ocurre a la juventud y qué le está ocurriendo a la educación superior. Espero les haya agradado esta conversación, esta charla que les regalo a ustedes. Espero hayan quedado varias inquietudes en todos ustedes, varias preguntas. La pregunta es la que colabora a esa facultad de olvido y a esa facultad de azar que nos permite crear cada día nuevos inconvenientes, nuevas ideas, nuevos mundos. Y bueno, espero les haya servido de algo esa charla y la hayan disfrutado. Un saludo para todos, se despide Eduardo Rodríguez para YouTube.